Jóvenes, buenas tardes. Son 12:59, por favor. Ya estamos listos para la clase de contratos civiles. Doce cincuenta y nueve, jóvenes. En un minuto empiezo la transmisión de la clase. Desde aquí, como son poquitos, ni para pasarlos de esta manera. Pues esa es la de las 7 de la mañana, esta es la otra. Estos nunca se reportaron, ¿verdad? No, perdón, los de notarial y registral de las 12:30. Contratos civiles. Entonces, Gil Lora, Darío y León Cordero, Anabel. Casi conectado. Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar la clase prendiendo su camarita, por favor. A todos los que están siguiendo la clase a través del Face, buenas tardes para todos y como siempre, mi gratitud y mi respeto por... perdón, es que el micrófono está apagado. Jóvenes, buenas tardes. Prendiendo su cámara, por favor. Para empezar la clase es la 1:01. Y a todos los que están en Face, bienvenidos. Y como siempre, mi gratitud y mi respeto por permitirme o darle seguimiento a esta clase. Bueno, tengo identificados jóvenes del grupo oficial quienes están conectando a cada clase para que en cuanto a su asistencia no tengan ningún problema. Ok, pues vamos a empezar, jóvenes. Nos quedamos en donación. Contrato, ya estamos en la donación, que es en el orden en que lo describe nuestro Código Civil, el tercer contrato traslativo de dominio. Ya explicamos compraventa, todo lo que implica compraventa, ya explicamos permuta y ahora estamos en donación. En la clase pasada, a manera de repaso, hablamos de los tipos de donación, cuándo es pura, cuándo es condicional, cuándo es onerosa y cuándo es remuneratoria, ¿verdad? Y algunos de los conceptos que en forma general implica la donación. Vimos en forma muy importante en el 2202 la forma que debe requerir el contrato de donación cuando son bienes muebles en documento o contrato privado, y cuando son bienes inmuebles necesariamente tiene que constar en escritura pública y requiere forma por escrito y formalidad en escritura pública, ¿verdad? La aceptación como requisito, la aceptación de donación para que surte efectos. Y voy a terminar esta parte con el análisis de otros dos artículos. Ya comenté, jóvenes, que también por cuestión de tiempo materialmente es imposible explicar artículo por artículo de nuestra legislación, y los exhorto a que con lo que estamos viendo, ustedes también lean, busquen información, consulten libros, textos, para que sus conceptos, sus conocimientos sean todavía más amplios y sobre todo más precisos. Bueno, de esta parte me voy a referir al artículo 2210, que estamos todavía dentro del capítulo de lo que es propiamente la donación. Dice, ya para entrar en materia, jóvenes, por favor. Ok, a ver.
Ok, tengo perfectamente identificado a quienes están conectando, jóvenes, del grupo que tengo oficialmente por la facultad. Armando, Carlos, Daniel, Vania y Yesenia. Ok, bueno, les hablaba, artículo 2210. Señala esta disposición legal: la donación de bienes grabados con un derecho real de garantía transmite al donatario la propiedad de aquellos y la obligación garantizada por éste. Cuando hay una donación y ese bien donado, o mejor dicho, sobre ese bien donado existe un gravamen, quien adquiere el bien por virtud de la donación, adquiere la propiedad del bien, pero también adquiere la obligación garantizar sobre ese bien. Es decir, el ejemplo es muy sencillo. Si hay una donación de un bien inmueble y ese bien inmueble está grabado con una hipoteca, pues es obvio que la hipoteca constituye un derecho real. Y la hipoteca, ustedes saben perfectamente que se trata de un contrato accesorio o de garantía. Ustedes saben que en este tipo de contratos hay un contrato principal. ¿Por qué accesorios o de garantía? Porque ya saben que, bueno, de hecho lo vamos a ver, perdón, estamos en contratos civiles. Vamos a ver un poco más adelante cuáles son los contratos llamados contratos accesorios o de garantía. La hipoteca es un contrato accesorio o de garantía. ¿Por qué contrato accesorio de garantía? Porque se consideran accesorios porque estos contratos en materia civil son la hipoteca, la prenda y la fianza. Estos contratos nunca podrán subsistir por sí mismos, siempre van a depender de un contrato principal, de ahí la denominación de contratos accesorios. En el caso concreto de una donación, en la que sobre el bien donado esté inscrito un gravamen, el donatario adquiere la propiedad del bien donado, pero al mismo tiempo adquiere la obligación de pagar la deuda que pesa sobre ese bien. Bueno, esto implicaría una donación onerosa, porque implicaría una carga para el donatario. Si a mí, dicho de otra forma, si a mí me donan una casa y esa donación tiene un derecho real como lo es la hipoteca o cualquier otro derecho real, adquiero la propiedad del inmueble, pero también adquiero la obligación de pagar esta garantía. A lo que se refiere la obligación, dice el código, la obligación garantizada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando aquí propiamente de la donación onerosa. Me donan la casa, pero la casa tiene una hipoteca. Esto constituye una deuda. La hipoteca constituye una deuda. Entonces, yo adquiero la propiedad del bien donado, sí, pero al mismo tiempo adquiero la obligación garantizada, es decir, la hipoteca como derecho real. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica? Que se va a celebrar un contrato de donación onerosa, porque el donante me va a imponer una carga. Me dona el bien inmueble, pero yo adquiero la obligación de pagar la hipoteca, de pagar la deuda y por la que pesa o se inscribió sobre ese bien inmueble la hipoteca que constituye una deuda. Entonces, ojo, si a ustedes, a un cliente le dona o ustedes celebran un contrato de donación, claro, si es sobre un inmueble ya saben que tiene que constar en la escritura pública, pero la denominación correcta tendrá que ser donación onerosa, porque el que adquiere, repito, adquiere la propiedad del bien, pero al mismo tiempo adquiere la obligación garantizada. Recuerden, derechos reales, dice aquí, aquellos bienes que están grabados con un derecho real: propiedad, servidumbre, usufructo, posesión, hipoteca, herencia, gravámenes, todo eso que conocemos como derechos reales. Primero, si algún acto jurídico se va a referir o va a contener un derecho real, incuestionablemente tendrá que celebrarse ese contrato en escritura pública. La formalidad es que debe constar en escritura pública protocolizada por el notario. Pero en el caso específico de la donación,
quien adquiere por virtud de la donación un bien sobre el que haya un derecho real, adquiere la propiedad del bien, pero también adquiere la obligación garantizada, es decir, adquiere la obligación de cumplir con ese derecho real que pesa sobre el bien donado. No creo que haya mayor problema en este sentido, pero pues evidentemente es importante que lo sepa. Y el 2211 de esta parte que habla o señala literalmente: salvo que el donante dispusiera en otro sentido, las donaciones que consisten en prestaciones periódicas se extinguen con la muerte de aquel. Es decir, si hay una persona que done y esta donación imponga prestaciones periódicas a favor del donante, si el donante muere, se extinguen esas obligaciones para el donatario. Luego, sección segunda de la donación, de acuerdo a nuestra legislación civil: personas que pueden donar y recibir donaciones. 2212. Pueden donar los que pueden contratar y disponer de sus bienes. Simple de entender, comprender e interpretar. Pueden donar los que pueden contratar, quienes tengan capacidad jurídica. Siempre, de entrada sabemos, jóvenes, que un contrato, un acto jurídico, como lo es un contrato, uno de los elementos de validez es la capacidad. De esto, de los elementos de validez, voy a estar hablando prácticamente todo el curso. Porque para celebrar un contrato, cualquiera que sea su naturaleza, debemos cumplir con los elementos de validez. Uno de ellos es la capacidad. En el caso de la compraventa, ¿verdad? Aquí puede ver quién vende, pues el que es propietario de un bien. En la donación, ¿quién dona? Pues el que es dueño de ese bien. Pero para poder intervenir en este acto jurídico hay que tener capacidad. Y la capacidad, ya lo mencionamos, es la aptitud, cuando una persona está apta para la celebración del acto jurídico, para la celebración de este contrato en específico. Bueno, entonces dice el 2212, pueden donar los que pueden contratar y disponer de sus bienes. Es muy sencillo, hay que tener capacidad para celebrar el contrato y ser dueño para que yo pueda disponer de ese bien, ¿verdad? Que voy a donar. No puedo donar un bien que no sea mío. Ya sabemos que las donaciones a futuro no están permitidas por la ley también. Entonces, hay que tener capacidad y ser dueño de ese bien que va a ser objeto de la donación de acuerdo al 2212. Y el 2213. Pueden aceptar donaciones las personas que no tengan impedimento legal para ello. ¿Qué implica esto? Pues también que tengan capacidad jurídica. Como elementos de validez de los contratos, repito, lo voy a tener que estar mencionando todo el tiempo. Es sumamente importante que lo comprendan porque los elementos de validez en un contrato se traducen en la capacidad, el consentimiento libre de vicios, fin lícito del acto jurídico, objeto lícito del acto jurídico y la forma o la formalidad. Hay contratos consensuales, hay contratos formales por escrito, hay contratos que requieren forma y formalidad por escrito y en escritura pública para que el contrato esté perfectamente celebrado, es decir, esté perfeccionado. Y por tanto, una vez estando perfeccionado, surte efectos jurídicos totalmente. Bueno, ahora vamos a entrar al estudio muy práctico, jóvenes, en forma muy sencilla, de lo que implica la rescisión, la revocación o la reducción de las donaciones. Bueno, dice, la donación onerosa puede rescindirse. No sé si recuerden que en alguna clase, si no mal recuerdo la anterior, hablaba de la revocación de la donación. Quiere decir que la donación puede rescindirse, puede revocarse o puede reducirse. ¿Ok? No solamente se puede revocar. Vamos a ver en el caso de la revocación cuáles son las causas legales o jurídicas para que la donación se pueda revocar. Pero no solamente el contrato de donación se puede revocar, también se puede reducir o también se puede rescindir. La rescisión como acción, la acción rescisoria tiene por efecto que las cosas vuelvan al estado de origen, al estado original.
a como se encontraban antes de la celebración del contrato. Ese es el efecto de la acción rescisoria en términos legales. Entonces, vamos a entrar en forma muy breve, muy rápido esto, son 4 o 5 artículos, cuando aplica la rescisión de la donación. Y a tal efecto, el 2214 nos señala: la donación onerosa puede rescindirse. Aquí ya encontramos qué tipo de donación es la que se puede rescindir. La onerosa, la que impone cargas al donatario. Dice, la donación onerosa puede rescindirse si el donatario no cumple las cargas que le impuso el donante. Es muy sencillo de entenderlo, jóvenes. Ya sabemos que la donación onerosa impone cargas, que el donante le impone propiamente al donatario. Si al momento, al término en que se haya pactado que el donante cumpla con la carga impuesta por el donante, si para la fecha en que se pacte que el donatario cumpla con la carga y no lo hace, el donante puede promover la rescisión de la donación. Entonces, aquí en esta primera parte habla de que la rescisión aplica para la donación onerosa. ¿Cuándo va a aplicar? Cuando el donatario no cumpla con la carga impuesta por el donante. Para ello, por eso es importante también que sepan apreciar cuándo la donación es pura, cuándo es condicional, cuándo es onerosa y cuándo es remuneratoria. Pero aquí estamos en el estudio entonces de que la rescisión aplica en la donación para la que es onerosa, si el donatario no cumple con las cargas impuestas por el donante. 2215 dice, el donatario responde únicamente con el bien donado, del cumplimiento de las cargas que se vieron impuesto y no está obligado personalmente con sus bienes. Solamente el donatario va a cumplir las cargas con el bien que recibió en la donación. Sus demás bienes, su demás patrimonio del donatario no está involucrado en la rescisión. Pues es obvio, pues esos no los recibió por donación, son suyos. ¿Qué tendrían que ver esos bienes en la rescisión? La rescisión aplica solamente en este tipo de donación con el bien que recibió en donación. Los demás bienes patrimonio del donatario no están involucrados en esta situación jurídica. 2216. ¿Puede el donatario sustraerse a la ejecución de las cargas que se le imponen, renunciando a la donación y devolviendo el bien donado o abandonando a la persona en cuyo favor se establecieron las cargas? Aquí hay una facultad que la ley le impone al donatario. Puede sustraerse a la ejecución de las cargas, es decir, no quiero cumplir la carga que me impuso el donante en la donación, yo como donatario, no quiero. Me puedo sustraer a la ejecución, es decir, al cumplimiento de la carga que el donante me impuso. Y entonces renuncio a la donación y devuelvo el bien donado o abandonando a la persona a cuyo favor se establecieron las cargas. Bueno, ¿qué puede implicar esto? A ver, a mí me donan un bien, no quiero cumplir la carga que me impuso el donante en la donación onerosa, no quiero cumplir la carga, me sustraigo a la ejecución de la carga, no la voy a cumplir. Entonces puedo renunciar a la donación y puedo devolver el bien donado o abandonando a la persona en cuyo favor se establecieron las cargas. ¿Qué es esta interpretación del 2216? Un bien que yo voy a recibir en donación que tiene una hipoteca, por ejemplo, de un banco, ¿verdad? Ahí hay una carga. Yo recibo el bien en donación, pero recibo la carga de pagar esa deuda. Por eso está constituida la hipoteca por ese bien. Bueno, yo tengo la posibilidad como donatario de sustraerme a la ejecución. Yo no voy a ir a pagar la hipoteca, no la quiero pagar. Me sustraigo a la ejecución de la carga que me impuso el donante. Pero entonces renuncio a la donación y devuelvo el bien donado abandonando a favor, dice, de la persona en cuyo favor se establecieron las cargas, es decir, a favor del banco acreedor.
renuncio a la donación y entonces entrego el bien donado o lo abandono a la persona a cuyo favor se establecieron las cargas. Es decir, no regresa el bien al patrimonio del donante. Yo simplemente no quiero pagar la hipoteca que me impuso el donante como carga. Es una donación onerosa. No quiero, no puedo cumplir o simplemente me sustraigo al cumplimiento de la carga. Entonces, yo puedo renunciar al bien o lo puedo abandonar a favor de la persona en cuyo favor se estableció la carga. Es decir, en este ejemplo, a favor del banco acreedor. Es una forma de decir al banco, yo no te voy a pagar, quédate con el bien. En forma práctica. Esto es esta facultad que tiene el donatario, porque puede darse el caso que el donatario diga, bueno, ¿yo por qué voy a pagar? La pregunta sería, pues, ¿para qué aceptas la donación? Si sabías que la donación iba a implicar una carga. La donación en este caso onerosa, el donante dona, le impone una carga al donatario y resulta que al rato el donatario dice, pues yo no la quiero cumplir, la carga que me impuso el donante. Bueno, pues él tiene la facultad de decir, bueno, ¿a favor de quién está la carga en este ejemplo? La hipoteca, a favor de un banco, del Infonavit, de un acreedor, o cuando haya a favor de la persona a cuyo favor se haya pactado esa carga. Entonces yo abandono el bien. Es como dárselo, entregárselo a la persona a cuyo favor existe esa carga. Yo no cumplo la carga que me impuso el donante, no pago, no cumplo, pues puedo dejar el bien a favor de esta persona a quien le favorece la carga que tiene impuesta ese bien que yo había recibido en donación. Reitero, pues entonces, ¿para qué recibió la donación? El donatario. Simplemente, pues desde un principio le hubiera dicho al donante, pues sí, me vas a donar, pero me vas a imponer una carga. Bueno, pero puede ser que diga, pues sí la recibo, la donación, sí acepto la donación. Recuerden que eso es la forma del perfeccionamiento de la donación, que el donatario acepte la donación. Pero si ese bien, materia de donación, tiene una carga, pues el donatario está haciendo, acepta la propiedad del bien, pero adquiere la obligación de pagar esa carga. Y a lo mejor dice al principio, pues sí me conviene, me donas, yo me hago cargo, pero si después, por X razones, ya no puede hacerse cargo de pagar o de cumplir con la carga que le está imponiendo el donante, pues le puede dejar el bien a la persona a cuyo favor se constituyó esa carga. Luego, 2217 dice, rescindida la donación, serán restituidos al donante los bienes donados o su valor si fueran enajenados antes de la rescisión. Es obvio, aquí tenemos claramente lo que entendemos como el efecto de la acción rescisoria. Que los bienes regresen, ¿verdad? Que las cosas vuelvan al estado de origen. Por eso dice, rescindida la donación, serán restituidos al donante los bienes donados, regresan al patrimonio del donante, o su valor si fueron enajenados antes de la rescisión. Es decir, yo recibí la donación, pero vendí ese bien y el donante me promovió la rescisión de ese bien, yo le tengo que entregar el valor, ¿verdad? Si yo enajené ese bien, si yo dispuse de ese bien, tendré que devolver al donante el importe siempre y cuando sea esto antes de que yo haya vendido, antes de que se haya promovido la rescisión de la donación. Reitero conceptos. Rescisión implica que esta acción tiene por efecto que las cosas vuelvan al estado de origen. Aquí lo tienen ustedes perfectamente claro en el 2217. Una vez que aplica la rescisión, los bienes donados regresan al patrimonio, se restituyen al patrimonio del donante, ¿verdad? O su valor, si es que el donatario vendió ese bien antes de que el donante le promoviera la rescisión. Entonces, obvio, ya no le va a devolver el bien, ya está vendido, pero le deberá entregar al donante el valor
del que haya recibido el donatario por concepto de haberlo vendido antes de la acción rescisória. 2218. Si el donatario hubiera hipotecado o dado en prenda o en anticresis los bienes donados, fíjense que el 2218, jóvenes, y para los que nos siguen en Face, en los contratos accesorios vamos a llegar, yo creo que la semana que viene, porque después de mutuo explico contratos de uso y disfrute, que son arrendamiento y comodato, e inmediatamente entro a la explicación de la clasificación de los contratos llamados accesorios o de garantía. Ciertamente, autores y especialistas y estudiosos e investigadores del derecho en materia civil han clasificado estos contratos, los accesorios de garantía, solamente la hipoteca, la prenda y la fianza como contratos accesorios. Hace rato decía, porque son accesorios porque nunca van a existir por sí mismos, siempre van a necesitar antes la existencia de un contrato principal. Estos son accesorios. Cuando ustedes hablen de contratos accesorios en materia civil, prenda, hipoteca y fianza, es porque antes va a haber otro contrato principal y un contrato accesorio. Pero efectivamente, de acuerdo al 2218, yo sostengo, ese es un criterio personal, jóvenes, y es un criterio que la experiencia a mí me ha enseñado. También hablo del contrato accesorio llamado anticresis, porque desde mi punto de vista también sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación de pago. También la hipoteca, pues es un contrato accesorio que garantiza el cumplimiento de una obligación de pago. La prenda y la fianza, pues ni se diga. Normalmente estos contratos llamados accesorios, ¿verdad?, implica la obligación en el cumplimiento de pagar, se traducen en dinero, como lo es el fiador en el contrato de arrendamiento. Ahí aplica la fianza. Hay un contrato principal, el arrendamiento, hay un contrato accesorio, la fianza. En el arrendamiento, por ejemplo, el fiador adquiere las obligaciones de su fiado, del arrendatario. Si éste no paga rentas, las tiene que pagar el fiador, ¿verdad? La fianza en sí constituye un contrato muy interesante porque hay distintos tipos de fianza que los vamos a ir analizando uno por uno. Ahora, la anticresis, vamos a llegar al estudio del contrato también desde mi punto de vista, por supuesto que constituye una obligación de pagar. Voy a explicar con lujo de detalle cuándo aplica el contrato de anticresis. Entonces, en contratos accesorios o de garantía, yo incluyo la anticresis. Explico hipoteca, prenda, fianza y anticresis. Esto, bueno, incluso en libros jóvenes, en varias obras, los autores no se refieren a la anticresis como un contrato de garantía. Puede haber alguna diferencia, lo comentamos, lo polemizamos, pero van a ver cómo sí de alguna forma implica la garantía en el cumplimiento de hacer un pago, ¿verdad?, entre las partes en el contrato de anticresis. Bueno, el 2218 dice, si el donatario hubiera hipotecado o dado en prenda o en anticresis los bienes donados, subsistirá la hipoteca, la prenda o la anticresis, pero el donante tendrá derecho a exigir que aquel redima estas, que el donatario redima, es que las cumpla. Fíjense lo que implica. Si el donatario hubiera hipotecado, es decir, el donatario recibió el bien inmueble sin gravámenes, pero ya como dueño lo puede hipotecar, puede dar en prenda. Aquí sí quiero ir precisando también conceptos fundamentales y distintos. La hipoteca como contrato accesorio o de garantía siempre se va a constituir sobre bienes inmuebles exclusivamente. La prenda
como contrato accesorio de garantía siempre se va a constituir sobre bienes muebles. La fianza es otra situación. Hay fianza penal, hay fianza civil, en el amparo hay fianza. Voy a explicar, hay fianza judicial, ¿verdad? Voy a explicar con el mayor detalle posible los distintos tipos de fianza que hay en distintas materias o ramas del derecho. Pero repito, 2218, yo donatario recibo el bien, acepto el bien donado, libre de gravámenes, no tiene una carga, pero ya que soy dueño, lo hipoteco, lo otorgo en prenda o lo otorgo en anticresis. ¿Subsiste la hipoteca? Sí. ¿La prenda o la anticresis? Sí, pero el donante va a tener derecho a decirme, quiero que canceles, quiero que pagues, quiero que... Redimir implica dar que el donatario cumpla o le quite a esos bienes donados cualquiera de estas cargas que ahora el donatario se las dio ya siendo dueño o las constituyó sobre los bienes donados ya siendo dueño. Entonces, aquí hay un derecho importante para el donante. A ver, donatario, yo te entregué el bien sin ningún gravamen. Ya lo hipotecaste, ya constituiste hipoteca sobre él. Si el bien es mueble, ya lo otorgaste en prenda. Repito, hipoteca como contrato accesorio de garantía siempre se va a constituir sobre bienes inmuebles. La prenda como contrato accesorio se constituye sobre bienes muebles, la famosa garantía prendaria. Y la anticresis, repito, constituye también una garantía de pago, que eso con detalle lo vamos a ver más adelante. Entonces el donante le va a decir al donatario, tiene derecho, yo te entregué ese bien, te lo doné en forma gratuita, ya lo hipotecaste o ya lo otorgaste en prenda, si es inmueble o si es mueble, ahora te exijo que redimas esos contratos accesorios, es decir, que termines, cumplas, pagues según sea el caso, con estos gravámenes que ahora el donatario constituyó sobre los bienes objeto de la donación. Es un derecho y una facultad que la ley le otorga al donante. Pues fíjense, pues resulta que el donatario ya recibió en forma gratuita y ella ya fue hipotecó. Pues aquí la ley le reconoce al donante esa facultad, ese derecho de decirle, quiero que lo cumplas, quiero que le quites esos gravámenes al bien que yo te di en donación y cuando te lo entregué libre, sin ningún tipo de gravamen. Bueno, también cuando el donatario recibió, a esto se refiere el 2219, cuando el donatario recibió el bien donado sin ningún problema, sin ningún gravamen, pero constituyó su fruto, servidumbre. Sobre los bienes se observará lo dispuesto en los artículos 1243, desde su fracción 8 y 1324, fracción respectivamente. Aplica prácticamente el mismo criterio. El donatario recibió el bien libre, sin problemas, sin gravámenes, sin carga. Fue una donación pura, porque no le está imponiendo una condición, no es condicional, no le está imponiendo una carga para que sea onerosa, no es producto de un servicio que haya recibido el donante, no es remuneratoria, fue pura la donación. El bien donado está libre, se lo recibió. Pero de acuerdo al 2218 y 2219, el donatario lo hipoteca, lo otorga en prenda o constituye una servidumbre sobre el bien donado o constituye el usufructo sobre él, ya les impuso derechos reales a aquel bien que recibió sin ningún problema. El donante tendrá la facultad de exigirle que cumpla, que cancele, que redima esa carga, ese gravamen, ese problema que ahora el donatario constituyó sobre el bien donado. Y el 2220 dice, cuando los bienes donados no puedan ser restituidos en especie, el valor exigible será el que tenía aquellos al tiempo de la donación. Tiene relación con el 2217, cuando
cuando proceda la acción rescisoria, el bien objeto de la donación regresa al patrimonio y se le restituye al donante. En caso de que no haya sido vendido por el donante, si fue vendido antes de que el donante ejerza la acción rescisoria, entonces le tendrá que devolver al donante el valor, el precio en el que haya dispuesto de ese bien. Bueno, si el bien donado perece, aquí viene una cuestión bien interesante. Si el bien donado perece, muere o se extingue, aquí el legislador le pone esta palabrita, perece, por caso fortuito de fuerza mayor, queda el donatario libre de toda obligación. Ustedes, cuando estudiaron obligaciones, en el libro de obligaciones, el maestro con el que hayan cruzado obligaciones tuvo que haberles explicado qué es el caso fortuito o cuál es la causa de fuerza mayor, porque tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones. Hay libros, textos, obras que se refieren a estos dos conceptos jurídicos, caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Cuándo es o se da el caso fortuito y cuándo se da la causa de fuerza mayor? En un minuto les voy a explicar cómo lo identifican perfectamente. La causa de fuerza mayor, bueno, esto tiene que ver con lo previsible y lo imprevisible. La fuerza mayor es imprevisible, un hecho de la naturaleza. El caso fortuito tiene que ver con lo previsible. Bueno, en el caso de la donación, de acuerdo al 2221, dice, si el bien donado perece por caso fortuito de fuerza mayor, queda el donatario libre de toda obligación. Es decir, tembló y se cayó el bien donado. Causa de fuerza mayor. Hubo un caso fortuito que aun cuando era previsible que el bien no pereciera, en ambos casos, repito, la fuerza mayor y el caso fortuito tienen que ver con lo previsible y lo imprevisible, porque eso determina, jóvenes, si cumplo o no cumplo una obligación. Aquí, por ejemplo, para el donatario, la ley lo exime ya de cualquier obligación en caso de que el bien donado desaparezca. Dice, perece. Cuando el bien donado perece, por caso fortuito de fuerza, queda el donatario libre de toda obligación. Se cayó la casa por un temblor, fuerza mayor, porque es imprevisible. O si hay una situación previsible, caso fortuito, pero aún así desaparece, muere o perece, como dice aquí, el bien objeto de donación, aquí la ley exime al donatario de cualquier otra obligación. Bueno, todo esto que acabamos de analizar constituye la rescisión de la donación. Entonces, si ustedes se dan cuenta en sus notas, apuntes, tienen que señalar que la rescisión solamente aplica, la rescisión del contrato de donación solamente aplica para la donación onerosa, que es aquella que impone cargas por parte del donante al donatario. Ok, revocación y reducción. Vamos a entrar ahorita al estudio de cuándo se revoca o cuándo se reduce la donación. Bueno, espero que vayan tomando nota, espero que tengan sus apuntes, hagan una guía de estudios, sobre todo y por supuesto con mayor importancia para ustedes jóvenes que están en el grupo. Y para los que me hacen el favor de seguirnos en Face, pues bueno, cualquier duda o comentario estamos para servirles. Ok. Ahora ya estudiamos la rescisión. Ahora vamos a estudiar cuándo la donación se puede revocar o cuándo la donación se puede reducir. 2222. Fíjense, dice, la donación puede ser revocada por ingratitud.
Creo que en algún momento del curso, ya en alguna clase, yo he explicado que la ley otorga a esta figura jurídica de la revocación por causa de ingratitud un aspecto de carácter moral por parte del donatario, ¿verdad? Porque al final de cuentas el donatario está incrementando su patrimonio por virtud de una donación de bienes que reciben donación sin pagar nada, porque recuerden que la característica importante de la donación es que es un contrato gratuito. El donatario nunca paga el valor del bien, pero sí aquí la ley impone algunas obligaciones desde mi punto de vista de carácter moral con respecto al donante. Entonces, 2222 es la donación